Buenas a todos, hoy estamos con el último episodio de la primera temporada. Tenemos un invitado súper especial, me hace muchísima ilusión tenerlo aquí. Hoy tenemos con nosotros a Juancho Villaverde, corresponsal de ESPN para Panamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Estabas medio enfermo, pero... Estábamos, pero nos recuperamos y estamos aquí. Bueno, Juancho, mucha gente te conoce ahora porque te ven con el micrófono de ESPN, pero antes de eso hiciste otras cosas, haces otras cosas. ¿Cómo empezaste en esta carrera de la comunicación? Bueno, poca gente piensa que yo comencé en comunicación, o mucha gente piensa que yo comencé en comunicación. Empezaste en teatro, ¿no? Claro, yo empiezo con el teatro en 2005 en el colegio y teatro comercial desde 2006. De hecho, este año cumplo 20 años de hacer teatro y lo voy a celebrar. Estamos haciendo un proyecto ahí para celebrarlo por todo lo alto. Pero en televisión, presentando en televisión, no fue en deporte. Yo comencé con el amigo Pablo Sánchez, que en paz descanse. En 2008 con un programa que se llamaba AutoExpress TV, la guía para la compra de tu nuevo auto. O sea, yo comencé presentando un programa de automóviles, después hice otro programa de tecnología en 2011 que se llamaba Da León, que se salía en MOL TV, y ya en 2013 comenzamos con radio, que comenzamos a hacer Hat-Trick. Okay. Y Hat-Trick comenzó bien, era solamente los sábados, era un programa que principalmente hablábamos de fútbol internacional. Y de ahí nos llamaron porque venía el Mundial de Brasil y comenzamos a entrar a diario y entramos a Frente B. Yo no sé si te acuerdas lo que era Frente B. No Era como una televisión digital. Hoy sí. en día Frente B, o sea, fue como, se adelantó a su tiempo. Yo creo que Frente B hoy en día hubiera sido algo mucho más potente de lo que pudo lograrse en su momento. Y ahí pude cubrir mi primer Mundial. Mi primer Mundial lo cubrí a un medio alternativo, que en esa época un medio digital era mucho más alternativo que ahora. Y radio, y después entro a COS. Yo entro a COS cuando se empieza a hacer el Play Sports diario. Play Sports nace para el Mundial de Brasil, Play Sport. que era con Nino, Karen y Javier Einstein, Sí. y después ya migra a hacer un talk show deportivo en septiembre del 2014, y ahí entro yo a la pantalla. Hasta ahora Play, que se llama Play. Y ahora es Play, ¿no? Sí. Sí, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, hemos ido cambiando algunos talentos, ya no estamos otros, y ahí sigue, que les mantengo siempre las ganas de éxito a todos, de vez en cuando lo veo, pero bueno, así fue que entré a esto y estuve, pues, digamos que ya son 11 años, 12 años en la comunicación deportiva. ¿Y qué te gusta más, el teatro o la comunicación? Mira, yo creo que gran parte de lo que soy como profesional se lo debo al teatro, tanto como persona como profesional en sí. Yo gracias al teatro conocí a mi esposa. En el teatro he conocido a gran parte de los que hoy en día son mis mejores amigos. Sí. Para mí es muy difícil pasar un mes sin no pisar un teatro. ¿Te gusta ver obras constantemente? Sí, si no puedo estar involucrado en una obra, porque yo no solamente actúo, sino que también, Diriges también, ¿no? He dirigido, pero también hago diseño de sonido, diseño de luces, hago asistencia de producción. Me involucro en todo lo que tiene que ver con el teatro. Y eso ayuda mucho a la televisión también. Por supuesto que sí. De hecho, yo siempre le recomiendo a los jóvenes que están empezando y eso, que si pueden, hagan un curso de teatro. No para montarse un escenario, sino por las herramientas que te da a la hora de desenvolverte en un momento puntual. Cuando estás haciendo un enlace en vivo, si tienes tablas, te es mucho más fácil porque nadie te va a agarrar con los pantalones abajo. La improvisación. La improvisación, la capacidad de tener esos recursos, y yo no concibo mi vida desligándome del teatro. O sea, no hay forma de que Juancho, ponte que me quieras mantener la etiqueta de comunicador deportivo, se desligue de lo que es el teatro, porque es lo que me formó como profesional. ¿Y ahora estás trabajando en alguna obra o tienes algún proyecto? Sí, tenemos de hecho 2 proyectos en preproducción andando. Uno de esos nos hace mucha ilusión porque es un proyecto familiar que tiene una manera de involucrar, pues, el sentimiento general de nuestro país en muchos sentidos, y ese lo entraría como director. Entonces ese proyecto me hace mucha ilusión. Y estoy como picando con ganas de hacer un unipersonal para celebrar los 20 años, que sería como algo que no he hecho y quiero asumir ese reto. Y dentro de todas las facetas que has mencionado en el teatro, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Dirigir? No, actuar. Actuar. Dirigir he dirigido poco, sí, pero mira que ahora cada vez más me gusta más. O sea, poder como plasmar tu concepto de algo
me gusta mucho, pero quiero seguir aprendiendo. He tenido la ventaja de tener un mentor, un maestro como Edwin Cedeño, que es una de las personas que más ha influido en mi carrera, y también trabajar con gente como Arturo Wong, como Estela Lauri, como muchas personas que han estado ahí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Renan Fernández, Augusto Pozo, Isabel Castrellón, muchas personas Rodrigo Farrugia, que te llevan y te van complementando como persona. ¿Y cuál ha sido la última obra de teatro que has visto? Que vi recientemente Sueño una noche de verano, de la Facultad de Bellas Artes, la vi el pasado viernes. ¿Y la recomiendas? Sí, por supuesto. Ya, fue una temporada corta de 3 veces, pero fue espectacular. ¿Y cuál ha sido la obra de teatro que has dado aquí, que más te ha impactado, que más te ha gustado, que no haya sido parte tú? Maestra Vida. Bueno, fui parte, hice el diseño de sonido y el combate escénico, pero no estuve en el escenario, ¿no? Maestra Vida, el musical, escrito, el guión por Renan Fernández, dirigida por Edwin Cedeño, es de las obras que más me ha emocionado en mucho tiempo. Y han habido producciones en las que has sido premiado internacionalmente. Háblanos un poquito de eso. Sí, eso ya es un cortometraje, ¿no? Sí, yo dirigí un cortometraje, lo produje y actué también en él, se llamaba Para eso estamos, y la obra tuvo muy buena aceptación, la obra visual en este caso. Tuvimos 26 reconocimientos en diferentes festivales. Era época de pandemia, entonces era como más fácil, pero a la vez eran festivales más informales, pero bueno, ahí estaba. De hecho, lo vamos a... No sé cuándo sale este capítulo, pero si sale después, ya ni modo, pero el 14 de junio vamos a hacer la primera proyección física de ese corto. Estoy emocionado también por esa vaina. ¿Dónde va a ser? ¿Se puede decir? En El Cangrejo, no recuerdo el nombre del lugar, pero Crab Town. Ahí va a ser. Y bueno, también estuve en la película Chupacabra, sí, es verdad, que estrenamos en Tribeca Film Fest en Nueva York. Ahí pude ir a Nueva York, estuve en la... Tribeca tiene alfombra de chocolate, ¿no? Brown carpet, y ahí estuvimos. Esa era una película gringa que yo actué y bueno, eso también fue... ¿La hiciste en inglés? La hice yo hablaba en inglés y en español, casi todo en inglés, pero era en los dos idiomas mi parte, y fue mi primera actuación en película de terror. Y hay otros cortos, ¿no? que han tenido relevancia, 7 días de agonía, La grandísima culpa y 4 para rato. Han sido como 3 cortos que han tenido... ¿Y cuál ha sido el que más te ha gustado? El personaje con el que más que más tripié, no quiere decir que sea el que más ya me ha gustado, pero como que disfruté mucho hacerlo. Más feeling. Por el proceso, por los ensayos, por cómo pude ir creando el personaje junto a Carlos Arias, que era el director. Fue el personaje de Tío Mick en el corto 4 para rato. Ese personaje creo que le tengo un cariño especial. Sí, hemos hablado de tu etapa en el teatro, de tu etapa en el cine. Sí. Ahora vamos a ver un poquito tu etapa deportiva. Claro. ¿Cómo pasa ese Juancho del cine, del teatro a los deportes? Mira, decía un amigo que los vagabundos sabemos de deporte. No, mentira. Mi papá, yo creo que mi papá siempre me involucró en el deporte. Desde pequeño nosotros consumíamos mucho deporte en mi casa. No solo lo practicábamos, yo soy de la generación noventera, o sea, yo nací en los 80, entonces yo jugaba béisbol los veranos, basquetbol, en la Liga de las Aldeas Infantiles de CBS jugaba béisbol, basquetbol, fútbol, y en la sociedad española también siempre nos involucraron pues la escuelita de fútbol. Entonces yo crecí viendo Grandes Ligas, viendo NBA, viendo fútbol, viendo los Juegos Olímpicos. De hecho tengo una anécdota, después te la tiro, bien bonita del tema olímpico. Tienes que recordarme que no se me olvide decírtela. Y ese tema con mi papá siempre era como que hablábamos de algún deporte. Si era la época del Tour de Francia, hablábamos de ciclismo. Si era la época de la Fórmula 1, hablábamos de las carreras. Siempre como que había algo de deporte. Y me fue muy fácil, muy natural el paso a hablar de ese deporte. Además de que tienes los gestos, claro, el arte escénico. Claro, o sea, más allá de la parte histriónica, digamos así, el conocimiento de los deportes no fue algo que tuve que adquirir, sino que ya lo tenía. Sencillamente me diste el guión y, ok, ¿quieres que hable sobre esto? Dale, si lo manejo muy bien. ¿Y tu top 3 de deportes que más te gustan, cuáles serían? Fútbol, golf. ¿Golf? Sí, y básquet. Y ahí el atletismo. O sea, para mí tiene que ser 4. 4, sí, tiene que ser 4. Fútbol, golf, atletismo y básquet. Sí. ¿Por qué te gusta el golf? Jugué golf. Sí. Jugué golf a los 11 años aprendí y me encantó porque es un deporte muy particular. No mucha gente lo entiende. Muy poca gente lo entiende y es un deporte que te enfrentas a ti mismo en cada golpe.
No en cada hoyo, no en cada día. No, cada golpe, y cada golpe tiene el mismo valor. Puedes pegar un golpe de 300 yardas, pero luego el golpe que es de esta vale lo mismo. Entonces, tienes que estar siempre concentrado, siempre pensando en el siguiente golpe. No importa si el golpe anterior fue bueno o malo, tienes que buscar el siguiente. Y tiene como que esas cosas, y aparte es un deporte que se hace al aire libre. Sí. Y tienes ese contacto con la naturaleza. Influye mucho el viento. Muchísimo, todo, ¿no? El viento, el césped, la bola donde te quedó, o sea, lo que le llamamos el lie, si te quedó así, si te quedó así, si te quedó así, todo influye y yo creo que ese tema siempre me gustó. A mí me gustaba mucho la física en la escuela, el cálculo, la química, la O sea, todo se influye en el golf. Sí, influye mucho. O sea, a la hora de hacer el swing, si entraste, o sea, en el fútbol tú le pegas el chanfle un poquito mal, pero igual la bola puede ir para adentro. Sí. En el golf tú erras 1 centímetro el golpe de la pelota y te puedes haber ido 30 metros a algún lado. O sea, destruiste todo. Entonces, me gusta mucho. El básquet me parece el deporte más entretenido para ver. O sea básquet FIBA o sea básquet de NBA, o sea Euroliga, Liga CB, aquí en Panamá la LPB, lo que sea, o NBA. A mí el básquet me parece súper divertido y el atletismo para mí es como una esencia deportiva en sí. Sí, es una locura. Sí, hablamos un poquito de atletismo, de ese ciclo olímpico que te gusta bastante. ¿Trabajas para un canal digital? Sí, trabajo con el Pan Am Sport Channel también como freelance y llegué ahí pues porque yo también fui jefe de prensa del Comité Olímpico de Panamá por el periodo 17-21. Ahí hice varios juegos de ciclo, sudamericanos de la juventud, centroamericanos del Caribe, suramericanos, olímpicos de la juventud. Hice panamericanos, sudamericanos de playa y olímpicos en Tokio. Ahí cerramos después de la pandemia y entré al Pan Am Sport Channel. Pan Am Sports es la organización deportiva panamericana, es la que rige el deporte en todo el continente. Y pues, desde Estados Unidos hasta Argentina. Sí, desde Canadá. O sea, todo el deporte es como el COI en América, ¿no? Para sintetizarlo un poquito más. Y la visión de su presidente, Neven Illich, era crear un canal para difundir el deporte en la región y para difundirla a nuestros atletas. O sea, y pues tuve la fortuna de haber sido seleccionado para formar parte de eso y eso me ha abierto muchas puertas. ¿Cuántos años tienes ahí ya? Este año cumplimos 4 años con el channel, muchos eventos. Sí, porque las personas piensan que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, solo es eso y ya. Exacto. No. Es un ciclo, o sea. Es un ciclo, y hay muchas cosas que van detrás y en el channel hemos podido llegar, ¿no? Primero colocarnos como el canal de los atletas, o sea, los atletas veían sus juegos, los familiares veían los juegos ahí, y en los Juegos Panamericanos en Santiago reventamos, o sea, tuvimos más de, no sé, 10, 12 millones de visualizaciones, y eso hizo que el canal adquiriera una potencia interesante. Hoy en día están transmitiéndose Liga Diamante, Grand Slam Track, Panamericano de lucha, Panamericano de voleibol de playa, o sea, lo que se vaya haciendo, primera opción siempre el channel, y estoy muy contento de formar parte de eso, y me ha dado la oportunidad de aprender mucho deporte. O sea, mi primera asignación para transmitir en el Pan Am Sport Channel fue ciclismo de pista. En Panamá no tenemos velódromo, y tuve que sentarme. Claro, sí lo había visto, inclusive en vivo, porque iba a algún evento y vas a ver los deportes que no puedes ver, ¿no? Pero entenderlo, porque no es lo mismo ir a verlo como fanático que, tengo que comentarle a la gente qué va a ver. Y de una manera fácil, o sea, que lo puedan entender en 5 minutos. Es correcto, porque no es un canal especializado, es un canal regional para cualquier persona que esté viendo. Entonces, como tú bien dices, tiene que ser de una manera muy especializada, pero a la vez muy generalizada. O sea, que el que está viendo y conoce muy bien el deporte diga, bien, y el que está viendo y no conoce el deporte diga, qué interesante. Sí. Entonces tienes que manejarte ahí, y hay muchos juegos con el channel que tenemos que hacerlo en 2 idiomas. Claro. A la vez. A la vez. O sea, hay veces que tienes que estar narrando una carrera y si, por ejemplo, el ciclista, una prueba de velocidad, por ejemplo, entonces un trinitario contra uno de Canadá, la haces en inglés, porque la gente que quería ver esa carrera puntualmente pues, habla inglés, se la tienes que hacer en inglés. Entonces tenemos como esa particularidad. ¿Y si es un panameño con un canadiense? Yo usualmente lo que hago es que la narro en español y luego al final hago un brief en inglés. Sí. ¿Y cuál ha sido el deporte que has dicho, qué difícil es narrar esto? Lucha me costó mucho.
porque es un deporte muy técnico y que la gente que ve la lucha la conoce muy bien y para mí es muy importante respetarle el deporte a cada uno, Sí. porque yo te acabo de decir cuáles son mis 4 favoritos. Pero para... Exactamente, hay gente que su favorito es otro Sí. y yo tengo que hacerle ver que estoy respetando su deporte desde ese punto, ¿no? A la hora de llevarle la emoción, a la hora de todo, a la hora de hablar de un atleta, o sea, porque si no preparas bien, tú trabajaste en los Juegos Olímpicos, se te para al frente un atleta, te voy a poner un ejemplo, se te pone en boxeo, y me pasó porque lo vi en una cadena que iban a hablar de Julio César de la Cruz, y para hablar de Julio César de la Cruz en boxeo olímpico hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero, porque es medallista olímpico, medallista panamericano en varias ocasiones, es un tipo que ha dominado el deporte, es un ícono de nuestra región. O Mijaín López, por ejemplo. Sí. Mijaín López, mi amigo Mijaín López, lo más grande que ha dado, el deportista que más ha dominado un deporte en la historia de la humanidad. Así de sencillo. No hay debate. Y hay gente que mencionaba a Mijaín López como que, qué bien el cubano. Mijaín López es lo mejor. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que uno tiene que ir muy bien preparado. Y afortunadamente en el channel nunca vamos como árbol sin sombra, ¿no? Siempre tenemos gente atrás que nos va ayudando, como te tocó a ti, y mira lo que viene, está esto, está lo otro, y es un trabajo en equipo, ¿no? Y esa parte, la lucha ha sido el más complicado. Me han tocado deportes que no estoy familiarizado en lo absoluto. El netball, Okay. un deporte que se juega principalmente en el Caribe, es como un básquet. Okay. ¿Alguna vez jugaste educación física, estos aros de básquet que no tenían tablero? Sí. Bueno, ese es el aro de netball. Okay. Entonces, las posiciones te las cambias con petos de velcro. Okay. Es femenino, solo juegan las chicas. En el Caribe, ¿no? Entonces, no puede, si tú estás en una posición, tú no puedes salir de cierta área de la cancha. Entonces, muy técnico, pero para mí le faltaba un poquito de chicha, ¿no? Le faltaba emoción. Yo digo, con el respeto, faltando un poquito, ¿no? Yendo un poquito a la informalidad, yo hice un partido que quedó 97-98 y no me fue emocionante. Aún así. Claro, porque fue un deporte que ese deporte a mí no me hizo clic. Sí, aunque hay deportes que no entiendes, pero te emocionan igual. Claro. No, a mí me ha tocado, ¿qué te puedo decir? Así que me haya generado emoción y haya dicho, wow, mira, un deporte que es impresionante. Verlo ya es fascinante, pero narrarlo, el tenis de mesa, Sí. es el deporte uno de los deportes más exigentes que yo he visto al atleta. O sea, lo que te exige físicamente el tenis de mesa es una locura de deporte. Sí. Y que vamos a hablar un poco de tu etapa en ESPN ahora, para irnos un poco, qué es lo que la gente más conoce de ti. Pero te iba a decir la anécdota rapidito, antes de irme para allá. La anécdota que tenía de pendiente, la viví en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023. Okay. Yo estaba con el Pan Am Sport Channel, nosotros todos nos quedábamos, todo el equipo, éramos 13 comentaristas, hombres, mujeres de distintas partes del continente. Y mi papá tenía un viaje de trabajo a Córdoba, Argentina. Okay. Y pues yo pedí el permiso y mi papá pudo irse a Santiago y de Santiago se venía a Panamá y estuvo conmigo 5 días en los Juegos Panamericanos. Estaba compartiendo. La primera vez que yo vi unos Juegos Olímpicos fue Barcelona 92 y mi primera memoria de esos Juegos Olímpicos fue mi papá diciéndome, hoy vamos a ver saltar a Sotomayor. Yo estaba chiquito. Sí. Bueno, gracias al deporte olímpico, yo pude tomarme una foto con mi papá, con Javier Sotomayor. En Santiago. Sí. Que tiene el récord mundial del salto alto, que fue una portería de fútbol y 1 centímetro, 2.44. Sí, que los Juegos 2.45. Que los Juegos de Barcelona son como el inicio de esa nueva época. Sí, digámoslo así, y bueno, ahí pude completar ese ciclo, ¿no? Porque está con mi papá y Javier Sotomayor. ¿Y la tienes enmarcada o algo? No la tengo impresa, mira, la debería imprimir. Pero no la has publicado ni nada tampoco, así. Posiblemente la publiqué, pero mira, la voy a revisar y la voy a tirar por ahí en un TBT. Sí. Bueno, impresionante. Hablamos un poco también de ESPN, que la gente te ve, la gente no sabe que eres actor, pero mucha gente sí te ve con el micrófono y dice, ¿quién es? Es panameño, te vemos en los programas que yo consumía mucho antes cuando era pequeño, ahora te vemos ahí. Vi hace poco un análisis previo a la final de la Nation League, estuve hablando con José del Valle. ¿Cómo llegaste a estar entre los grandes, entre uno de los canales más grandes del continente? Bueno, tuve la fortuna y el honor de ser tomado en cuenta cuando la corresponsalía de Panamá se libera. Esa corresponsalía la abre en Panamá Pedro Vita y pues Pedro tiene una oferta laboral que no le permitía
compaginar ambos roles, y pues él me recomienda, yo hago las pruebas pertinentes. Y ¿Cómo son esas pruebas? ¿Se puede saber? O? sí, te piden unas pruebas de cámara que las envíes con cierto contenido, tienes que hacer el guión, tienes que hacer el despacho, el manejo en cámara, o sea, algo muy, muy sencillo hasta cierto punto. Pero todo desde acá. Sí, desde acá, o sea, no tuve que hacer. En ese momento era México y Miami que tomaban las decisiones, y pues la prueba termina siendo buena, luego hay una llamada, haces un par o tienes una conversación con 2 o 3 personas que son responsables. Lógicamente ya yo tenía amistad con muchas otras personas, no solamente talentos, sino también personas de producción que me conocían personalmente. Yo creo que eso también agilizó todo, porque sabían cuál era mi perfil, y eso pues me permitió abrir la puerta. Yo entro a la corresponsalía y viene la pandemia. Ok. Entonces eso también como que libera o reduce la cantidad de contenido que había. Y durante la pandemia yo principalmente estuve generando reportes para Estados Unidos, para el programa Jorge Ramos y su banda. Estando en Jorge Ramos y su banda, fue cuando pues me di a compartir mucho pantalla con personas de un gran perfil. Sí. Mencionabas lo de José del Valle, pues el mismo Jorge Ramos, Hernán Pereira, o sea, personas de un perfil altísimo, Carolina de las Salas. ¿Y no te dio miedo? No, el teatro no te deja eso. No, ya estás acostumbrado. Y al final, mira, una máxima del teatro es que cuando tú te montas el escenario con un actor de mucha trayectoria, la mejor manera de respetarlo es igualarle. En escena, no faltarle el respeto, no sentirte, sino iguálame, o sea, hazme sentir que tú estás a mi nivel, o sea, eso es lo que tienes que tratar de hacer, y bueno, hay que prepararse. ¿Y recuerdas cómo fue esa primera vez que saliste en las cámaras de ESPN? Bueno, mi primer enlace fue un enlace grabado de golf, luego un reporte de una victoria justo antes de la pandemia de Panamá contra Guatemala. Panamá gana con gol de Gasper Murillo, ese amistoso, un amistoso todavía en la era Gallego. Y después ya durante la pandemia hicimos un par de enlaces, me tocó reportar pues la salida de Gallego de la selección, y luego más que nada hacíamos informes durante la pandemia de mejores centroamericanos de la historia, cosas así. Y ya después la llegada de Christiansen y la eliminatoria. Ya la eliminatoria es cuando empiezas a entrar a los Sports Center de México, cuando empiezas a entrar a enlaces de 40, 45 minutos en vivo. Entonces ya ahí es cuando comienzas a decir, bueno, ya ahora sí empezó el baile, ahora empezó esto. Me tocó, pues viajé a Orlando en esa eliminatoria que perdemos 4-0. La eliminación. 5-1, ajá, la eliminación. 5-1 o 4-0, no recuerdo. No, creo que 4-0. Y ahí me tocó compartir con Pilar Pérez, que es ganadora de premio Emmy y todo, una gran talento, excelente persona también. Y yo creo que también habíamos venido de la pandemia cuando estabas trabajando muy solo, y eso también fue un viaje yo creo que muy valioso para mí, porque pude tener esa retroalimentación directa, ¿no? Y poder volver a aprender, y ya aprender de un talento como Pilar, fue muy valioso en esos 2-3 días nomás que tuviste de cobertura. Y luego de la Copa Oro, ¿no? La Copa Oro 2023 fue como que ese primer espaldarazo que me dieron, como que vente a hacer una cobertura, demuestra lo que eres, y eso para mí fue... ¿Y te dio tiempo de compartir con los jugadores, con otros? ¿Cómo son esas coberturas? Mira, las coberturas son bien, cada una es muy particular, O sea, ¿no? como viajes, como experiencia. Claro, en esta de la Copa Oro, a mí me tocó cubrir la ciudad de Houston y después cubrir Cincinnati, no cubrir una selección. Los que jugaron ahí. Claro, Panamá afortunadamente jugaba ahí, y ahí pude, por ejemplo, cubrir mucho a Guatemala. Yo le hice 2 partidos a Guatemala, y pude crear una relación profesional, claro, ¿sí? con Samayoa, con Nico Hagen, el portero, con el mismo Profe Tena, ¿no? En el caso de Guatemala, que de hecho después cuando Panamá juega con Guatemala, que yo voy a Guatemala, pues los veo y te dan, te saludan, te pueden dar una entrevista o no, porque eso no tiene nada que ver, pero sí tienes ese feeling. Pero sí fue como una dinámica diferente, por ejemplo, a la hora de cubrirla, cuando digo Panamá. O sea, el cubrir la concentración, ¿no? Ahí tú también vas viendo, hay que respetar mucho
yo creo que uno tiene que entender que... El momento. Exacto, o sea, que se está jugando la selección, que vale la pena buscar, que no. O Claro. sea, también entender en qué medio estás, ¿no? O sea, hay cosas que esto no suma, esto no lo necesito saber. Entonces tienes que respetar, ¿no? Yo pienso que al final son relaciones a largo plazo. Claro. O por lo menos yo lo miro de esa manera. Yo no quiero cubrir a Panamá solo en esta Copa Oro. Yo quiero cubrir a Panamá en el Mundial. Yo quiero cubrir a Panamá en la eliminatoria. Entonces tienes que entender que esta es una línea de tiempo sostenible. Y también con el día a día vas entendiendo también cómo se manejan. Entonces ahí... Cada uno es diferente. Claro. Yo nunca me había quedado en el mismo hotel de la selección hasta esta Nations League. Ok. La que perdemos con México. La que acabamos de perder con México y fue una cobertura muy distinta en varios sentidos. Primero porque... O sea, pasaste del cielo al infierno en un momento también. Bueno, sí, también a nivel También. emocional, pero lo que te quería decir a la hora de entender la concentración, ¿no? Porque bajas y ves jugadores, entonces es como que... Hola, estoy aquí. Claro, y esto que no se entienda desde el lado fanático, sino desde el Claro. lado del comunicador, del periodista, Claro. cuál es mi límite, ¿no? Y que el jugador entienda que tú me veas aquí no significa que no puedas ir a hablar con tu esposa, que no te, Claro. si quieres tomar una cerveza, o sea, eso no es problema mío. Yo no voy a ir, hey, aquí está este. así. Claro, o sea, eso son cosas que uno tiene que entender y yo lo entiendo porque he vivido el deporte más allá del fútbol. Y el deportista sigue siendo un ser humano, sigue Claro. siendo una persona que necesita distraerse, sigue siendo una persona que va al gimnasio a otra hora. Entonces, por ejemplo, alguien que no conoce cómo se maneja un deportista de este nivel, ve a un jugador en el gimnasio 3 horas antes del entrenamiento haciendo un trabajo específico y dice, uy, a este le pasa algo. Sí, No, de repente este tipo quería el gimnasio para desestresarse. claro. ¿Entiendes? Y me ha tocado compartir el gimnasio con jugadores de selección en el hotel de concentración. Pero es que si yo lo que veo que él está haciendo es lo mismo que estoy haciendo yo, Sí. ¿qué tiene? Sí. ¿Entiendes? Entonces es como que no, eso no me genera algo. En cambio, yo he aprendido a trabajar las coberturas desde otro lado. Yo Ok. he aprendido a trabajar desde la observación, desde la escucha, desde el lenguaje no verbal. Ok. Eso, no sé si fuera del teatro se le llama así también, pero en el teatro le llamamos el lenguaje no verbal. Es lo que no me dices cuando me dices algo. Ok, sí. Entonces ya tú vas entendiendo, por ejemplo, yo cuando hago una pregunta me quedo no solamente con lo que me dicen, sino con lo que me dejan de decir. Claro. Y de ahí ya yo puedo sacar Una conclusión. una conclusión. Como por ejemplo fue en Copa América cuando dije, vamos con doble lateral. Y entra Murillo con Blackman. Y fue desde una respuesta... ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? Fue algo, o sea, fue como pregunté la opción y hubo una mirada y eso dije, va por aquí. O sea, Sí. esto va por aquí, esto va por aquí y tenía ese pálpito y ese pálpito se dio. Que si no lo hubiera dado, da igual, porque Sí. yo no estaba en la mente del profe, ¿entiendes? Pero sí está eso a la hora de Ese saber sexto leer. sentido. Sí, exacto. Ese sexto sentido es importante porque tenemos la fortuna en Panamá que es un proceso ya muy largo, entonces ya, Sí. ya nos conocemos mucho. Ya hay una unión, Claro. una relación. Y también ya sabes, es difícil que se cambie del cielo a la tierra de la noche a la mañana, ¿no? No es como puede pasar con otros procesos que están empezando. Por ejemplo, en Costa Rica están conociendo a Pío Herrera. Están conociendo cuáles son las mañas de él, cuáles son las Claro, cosas han que visto en hace, lo que televisión, hace. pero es diferente. Exactamente, es diferente. Entonces, estas son cositas que nos permite, pues, trabajar de una manera más cómoda. Y bueno, ahora vamos a una Copa Oro donde yo creo que Panamá tiene una oportunidad tremenda, no solamente a nivel aspiracional de un título, sino de darle rienda suelta a nuevas generaciones de futbolistas. Yo creo que esa parte también es ilusionante. ¿Tú crees que va a ir una convocatoria mixta o crees que se va a mantener la base? Yo creo que se mantiene la base. Sí. Yo creo que se va a mantener la base. ¿Crees que hayan sorpresas? Pero sí creo que va a haber sorpresas. Sí. Me parece que jugadores como Andrade va a ser muy importante que, ojalá, ¿no? Que puedan estar, te diría, jugadores como Fariña, ojalá pueda recuperarse y pueda estar, pero el mismo Coto Córdoba. Reivindicarse. Sí, yo no veo tanto reivindicarse. No, Mira, para no. mí eso fue como... Pues,
Estabas en el estadio, ¿no? Sí, claro, Sí. y fue una mano absurda, sin duda. ¿Y cómo reaccionaste? Porque obviamente eres periodista, pero también eres un ser humano. Sí, mira que yo esa parte he aprendido a tragar por dentro. O sea, Algún gesto hiciste, pero igual. Fue sí, como... mira, el gol de Coco, por ejemplo, yo recuerdo clarito el gesto que hago en el gol de la final. Sí. Marca Coco y hago así. Ahí, Ya, esto era, ya. era ahí. Aunque por dentro estuviera... Que fue lo mismo que hice en el gol de Fajardo contra Estados Unidos. El que ganamos 2-1. En la Copa América. En Atlanta. Fue, ahí va. Ya. Yo tenía el rookie al lado. Y dije, ahí va. El Estamos. rookie. Pero, por ejemplo, en el de Waterman sí me levanté de la silla. Sí. Sí fue algo porque, no sé, era Waterman. El partido tampoco se iba por ahí. Claro, Panamá entonces era como que ¡tao! Y ahí fue, y de una vez bajé. Pero estabas a pie. Palco de prensa. Ok, No, arriba. nosotros para Copa Oro sí nos tocaría reportar en cancha porque tenemos derechos, pero cuando no tienes derechos vas al palco, vas arriba y igual está súper bien. Esos estadios en Estados Unidos, de verdad, mira, cuando yo veo los reporteros en Europa que te hablan Del Bernabéu. del Bernabéu, de tal, o sea, mano, cuando tú vas al SoFi Stadium, cuando tú vas al AT&T Stadium, cuando vas al Mercedes-Benz de Atlanta, es como que... Sí, capaz la parte emocional del Bernabéu, la historia. Sí, la mística, todo lo Sí. que quieras la puedes tener. Pero infraestructura... Pero esos estadios son una locura, mano. O sea, O sea, el Mundial va a estar bien. sí, sí. Lo que tienen que arreglar son los anillos de seguridad para que no pase lo de la Copa América. Y la cancha, aunque la cancha en la edición estuvo No, muy bien. es claro, es que, mira, esto creo que no se reportó tanto, pero para la Nations League se hizo una inversión, creo que era cerca de $2 millones, y es la inversión que se va a utilizar para el Mundial de Clubes y para el Mundial. Sí, porque el Mundial de Clubes es como ese Correcto. preview, esa... Entonces encontraron una fórmula utilizando cierto tipo de tuberías que generan un aire húmedo que permiten que la cancha se asiente de mejor manera. Porque igual abajo es césped artificial, ¿no? Eso no cambia. Exacto, o sea, ellos levantan y siembran de vuelta. Okay. O sea, pero sí quitan el turf artificial y ponen un césped natural, pero en esta ocasión le ponen un tipo de tuberías que permiten generar humedad y que el césped se sostenga de mejor manera. La prueba estuvo que el césped se estuvo de 10. Sí, y se jugaron 4 partidos. 4 partidos y se espera entonces ya que se replique para el Mundial de Clubes y si sigue funcionando se sostiene ya para el Sí, en el Mundial habrá más tiempo de... Sí, inclusive habrían algunas canchas que cambiarían a turf natural 6 meses antes. Claro. Por ejemplo, creo que el AT&T de Dallas, que va a ser la cancha que más partidos va a albergar, se espera que hagan algo así. Inclusive creo que tendrían 2 canchas naturales diferentes para tener. ¿Y te tocó entrar en directo luego de la derrota de Panamá? Sí, claro. Sí. Sí. No, a ver, vuelvo al deporte olímpico, ¿no? Al ser jefe de prensa del Comité Olímpico de Panamá, aprendí a convivir mucho con atletas en lo personal y aprendes a digerir la derrota. Yo siempre me recuerdo unas palabras de Luis Enrique, el técnico del PSG ahora, sí. Cuando él hablaba de la derrota, que él decía, pero ¿por qué tenemos que dramatizar la derrota si la derrota es algo natural? Claro. O sea, en el deporte ganas, pierdes o empatas, Sí. por lo tanto tienes que saber que una de las 3 vas a vivir, que te duele, por supuesto que te va a doler, Normal. pero exacto, es normal, es un paso normal de la vida. Entonces, pues al final, sí, te creas la ilusión, como cualquier panameño, yo estaba ilusionado de ganar el título, por supuesto, pero cuando termina el partido, mi labor no es mostrar ni mi tristeza, ni mi alegría, ni mi dolor, ni mi frustración. Contar lo que pasa. Es contar lo que pasa, es contar el análisis, es contar tal. Entonces, entiendes que, ok, lo que viene es esto, voy con esto. Y era tiki, tiki, tiki. Hicimos un enlace con Male, Sí. Male Polanco. Hicimos 35 minutos después de la final. Continuidad. Ahí mismo, dale, tiki, 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 tiki. ¿Y luego cómo fue esa llegada al hotel de la selección? ¿Estaban todavía ahí? O... Sí, habían algunos jugadores. ¿Hablaste con algunos a nivel personal? Sí, hablamos con alguno que otro, sobre todo los más veteranos, ¿no? Son los que bajan. Pero uno tiene que aprender a respetarles también. Ahí primero también terminaban concentración. ¿Se iban algunos el mismo día o no? Muchos se fueron directo del aeropuerto. ¿Sí? O sea, que aunque hubiera ganado el título, esa gente se iba para su club. Porque era un viaje complejo. Sí. O sea, Los Ángeles es una ciudad que está... O sea, si hubiéramos ganado, apartada. había que organizar bien. No, si hubiéramos ganado esa celebración se hace ahora en junio. Sí. O sea, la gente Como que no se Argentina en el equivoque. Mundial. Claro, aquí no iba a pasar que no, que ganamos, que vengan los jugadores. No iba a venir. nadie. Creo que un solo jugador pasaba por Panamá.
Y, y no, o sea, estaban, puedes conversar, con miembros del cuerpo técnico también te quedas ahí un rato hablando, Ya de manera más informal. pero Ya. es mucho más informal, ¿no? Sí, Y sí está eso de que se dejó de ganar el partido, pero al final toca seguir, o sea, ellos, lo mejor que le puede pasar al futbolista o al deportista que termina una competencia y empieza otra, porque así Sí. sea victoria o derrota, mantienes el foco en otra cosa y eso es lo que te permite el hambre de más rápido, más grande, más fuerte, ¿no? Las ganas de seguir. ¿Tú crees que estamos muy cerca de ver el primer título importante de Panamá? Yo no desmerito la Copa Centroamericana. Yo no la desmerito porque era lo que existía Sí. en el momento. De hecho, yo soy de los que piensa que debe volver como un campeonato sub-23. Pero bueno, Sería muy interesante, sí. sería ¿O interesante. Más sub-23 porque tienes el FIFA Forward, Ok, sí. ¿no? A nivel sub-20. Sí, Entonces, para probar nuevos jugadores. no, y también para agarrar ese gap que hay entre el jugador sub-20 y el jugador de selección mayor. Entonces hay mucho jugador que queda en el aire por Sí, mucho ¿no? tiempo. Entonces como que volver a darle sentido a una competencia. No hay que desmeritar estos subcampeonatos. Ok. O sea, cuando pensamos que Panamá en 10 años tiene 2 subcampeonatos, es más, te lo voy a poner más específico todavía, de las últimas 3 finales que ha tenido CONCACAF, que son Copa Oro 2023, Nations League 24 y Nations League 25, Panamá ha jugado 2 de esas 3 finales. Sí. O sea, hemos sido, junto a México y Estados Unidos, la selección con más finales de la región. Ni siquiera Canadá no ha pisado ninguna de esas 3 finales. No, es verdad. Nosotros la pisamos, ¿ok? Porque Canadá juega la Nations League del 23, Sí, que es nos antes ganan de a la Copa nosotros. Oro, exactamente. Nos ganan a nosotros a semifinal. Y eso te dice algo muy potente. Ahora, yo no pienso que es que a Panamá le falta algo para ser campeón. No, Yo creo que al final... entró y ya está. Exacto. O sea, ¿qué necesitas para ser campeón? Llegar a la final. Sí. Entonces Panamá está llegando a la final. Tiene lo que necesita para ser campeón. Ahora, que la gane o no, es si la pelota entra o no entra, si el portero sale mal o no, si para mí lo que sucede es que Coto Córdoba pierde la referencia de la pelota da en la mano y pues chanfle, penal, gol, perdiste. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final sí tiene lo necesario Panamá. Yo creo que lo que necesita es tener el día que toca. Por ejemplo, en Copa Oro, contra Qatar tuvimos el día, le metimos 4, fue un baile, y luego vino la final y pues no se nos dio. Sí. No tuvimos, a Ismael la bola se le levanta. Si no se le Por levanta... la cancha que exactamente. aún no estaba la tecnología. Pero yo sí te digo algo, donde hay que poner el foco, y esto yo lo insisto en mi canal de YouTube siempre, es la eliminatoria. La eliminatoria... ¿Crees que va a ser tan fácil como la gente piensa? No, la eliminatoria va a ser bien dura. La eliminatoria va a ser bien complicada. Los 2 partidos de junio son muy importantes porque hay que quedar primero de grupo. Hay que quedar primero de grupo sí o sí. Hay que ganar porque estamos segundos. Exactamente. Hay que ganar a Belice y hay que ganar a Nicaragua aquí para asegurar el primer lugar del grupo. Y no va a ser fácil. ¿Crees que vamos a ir al Mundial? Espero que sí y creo que sí. Yo pienso que sí. Estoy confiado que sí, pero vamos a ir al Mundial desde el trabajo, no desde la confianza. Sí, porque ahora seríamos una especie de México nosotros, ¿no? Correcto. Ahora la presión la tenemos que tener. O sea, los que se nos van a tirar al piso, y si empezamos perdiendo, peor aún. Es tal cual lo dices, O sea, ahora va a venir un rival con el que normalmente nos hubiera enfrentado de tú a tú, que desde el minuto 1 va a comenzar a perder tiempo cuando venga a jugar aquí El Salvador, Honduras, los mismísimos. Van a aguantar el resultado acá. Entonces, es una eliminatoria que si fuera formato hexagonal u octogonal, sería más fácil. Yo te digo, Panamá va al Mundial. O sea, es eliminatoria tipo Europa. Claro, ahora tienes que ganar el grupo, entonces tu margen de error se reduce y es mínimo. Entonces, sí, aunque un hexagonal fuera Costa Rica, Jamaica, tienes ida y vuelta, mucho más. Y si son 6 y van 3, oye, tú puedes repartirte puntos con los arriba, pero ganas 6 acá y estás arriba. Sí. Entonces acá tienes que ganar sí o sí los 3 en casa, en la fase final. Sí o sí tienes que ganar uno de visita y un empate. Sí, o sea, mínimo. De los 6 partidos, mínimo. Tienes que ganar 4 y empatar 1 como mínimo. Yo hice mi cálculo y creo que 13 puntos te mete al Mundial. 13 de 18. 13 de 18. Yo creo que 13 de 18 te mete al Mundial. Y tener una buena diferencia de goles, por si acaso. Claro. Pero 13 te puede meter al Mundial. Estamos hablando de 13.
De 18, eso es una locura de puntos. O sea, Y si empieza perdiendo el primero ya tiene menos 3 puntos. claro, entonces es muy complicada la eliminatoria y la gente que no se duerma. Y lo único bueno de todo esto es que yo sé, y esto de verdad te lo digo con mucha confianza, que los jugadores están claritos que esta eliminatoria va a ser la más dura de su carrera. Más que la de Qatar. Más que la de Qatar. Más que la de Qatar porque tú lo mencionaste, la presión ahora la tiene Panamá. Sí, antes si Panamá en las íbamos, otras era la sorpresa. si íbamos, era un milagro, si no, Claro, pasa no, nada. y éramos el equipo que, por ejemplo, en la eliminatoria de Qatar, hey, Panamá está jugando bien, está sorprendiendo, ahora Panamá tiene que ganar, es diferente. Sí. O sea, ahora tenemos que ganar porque la gente está diciendo, ustedes son los que están liderando, queremos Sí, ver. Y la presión, y la presión, Y la el presión. fanático obviamente nos ve en la final, en la Copa América y piensa que lo van a hacer fácil, Claro, pero no va a ser fácil. nada fácil, nada fácil. Y hay una tarjeta roja, un penal, ¿No? Y cualquier tienes cosa. rivales, mira, Haití. Nadie está hablando de Haití. El Salvador, El Salvador con Bolillo, que es zorro viejo. Honduras, que nos puede tocar, sí. por supuesto. Trinidad, Surinam. No. Nadie está hablando de Surinam. Curazao. Curazao. República Curazao tuvo a un poste de sacarnos del Sí, mundial el anterior. penal que falló Barça, ¿no? Barça falló el penal. República Dominicana, a ver si clasifica en esta fase. Es un equipo que puede ser interesante, puede seguir Y creciendo. sobre todo de visita. Claro, o sea, que Esas canchas están mal para más jugar. son canchas muy complejas. O sea, y vete a jugar Surinam, vete a jugar Trinidad. O sea, son muy difíciles partidos y yo creo que Que Panamá le ha costado recientemente. Incluso Mucho. antes de la Copa América se decía que íbamos a hacer ridículo. mucho. Nos costó contra Montserrat Sí, de Nicaragua. sí. 3-1 sufriendo. Entonces esos son partidos que se te pueden atragantar y que hay que jugarlos con otro sentido. A mí me gustó mucho la Nations League por eso, porque Panamá mostró una identidad o un planteamiento distinto al que nos tenía acostumbrado y se vio muy bien el equipo. O sea, Adaptarse. se adaptó muy bien a otra idea con la misma identidad, porque cuando tenías la pelota sí se mantenía, sí seguía mucho el juego pasando por los medios centros. Ahora, me gustaría que hay muchos jugadores que me tienen muy ilusionado a mí, a futuro. A mí me gusta mucho lo de Fariña, lo de Córdoba, me parece fantástico. Harvey me parece un jugador... ¿Crees que Gustavo Herrera debería tener más oportunidad o todavía? Creo que hay que mantener los procesos, ¿no? No sé ni siquiera si va a estar en Copa Oro, por el hecho de que tenemos el Maurice Revelo Es verdad. y él es sub-20. Entonces eso también te genera dudas si van a ir los Anthony Herbert, Giovanni Herbert, Gustavo Herrera, Krug, Rafa Mosquera. Entonces son jugadores que para mí pueden pelear un puesto en selección mayor, pero que también están en su proceso sub-20 y tienen su mundial, Sí. ¿no? Pero por ejemplo a mí Tomás Rodríguez me encantaría verlo en Copa Oro. Un delantero que desde que Como está en la titular. sub-20, sí, desde que está en la sub-20 me parecía un delantero muy aprovechable para la selección. Creo que se adapta muy bien a lo que quiere Christiansen. Vamos a ver si logra tener esa oportunidad, ¿no? En una hipotética Copa del Mundo, ¿tú crees que la lista de jugadores, la base ya está, no? Sí. O sea, que 18 jugadores ya están fijos. 20. Yo te diría más 20 que 18. Sí. Yo te diría más 20 que 18. Salvo alguna lesión. Salvo alguna lesión o algún despunte. O alguna sorpresa. Exacto, ¿no? Alguna sorpresa, algún jugador que despunte así. O algún jugador que destaque, ¿no? Sí, lista 18, 20 seguro. ¿Y crees que alguno de la sub-20 pueda dar la sorpresa y decir voy a ir al mundial? Sí, esta sub-20. Mira, la sub-20 y la sub-17 son dos equipos tan bien trabajados por Jorge y por Pinino que yo creo que, sobre todo la 20, por un tema de cercanía y porque el mundial es a un año y tanto, estamos ante una de las sub-20 con más talento que ha tenido Panamá. ¿Puede ser la sub-20 que más lejos llega a un mundial? Ojalá. La última sub-20 llegó a octavos y por qué no pensar que esta también lo puede hacer, ¿no? Me parece casi que... 11 legionarios, o sea, en el titular. Claro, o sea, son jugadores, no solamente legionarios, jugadores con mucho talento. O sea, Anthony Herbert, un talento fantástico. Rafa Mosquera me parece un futbolista brutal. Gustavo Herrera nos fue marcada época. Entonces, ilusiona. Van a jugar en América. Que Yo eso creo beneficia eso, el clima. sin duda. Ojo, es un país con climas muy distintos y va a ser muy importante en qué ciudades te toque jugar en Chile, porque a pesar de que el Mundial va a ser octubre, yo estuve en Chile en octubre,
que te dicen que va a hacer calor y estuvo a 9 grados. Pero a mí me hace mucha ilusión. Me parece que Jorge Deri Valdés conoce muy bien el grupo y la sub-17 igual. A mí la sub-17 me fascinó ese equipo, lo bien que manejaban los automatismos, la circulación de balón, lo rápido que eran. Es uno de los equipos que a nivel de sub-17 más me ha gustado, a pesar de que fue difícil el último partido con Dominicana. ¿Qué te parece Estevis López? Estevis López es diferente, Sí. es un futbolista distinto, un futbolista con mucha visión. O sea, físicamente también es muy fuerte. Sí, a pesar de que es chiquitito, Sí. es bien potente, pero hay que darle calma, ¿no? O sea, no nos podemos adelantar. No tenemos que forzar. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Lo de Lamine Yamal. Eso es algo anormal. Sí. Entonces, no podemos pensar que eso es lo habitual. No, lo habitual es que el jugador de 17 años juegue en sub-17, que a los 19 juegue en sub-20 y que después ya tepa selección mayor. Entonces, salvo que no pase algo así, vamos con calma. No hay por qué apurarnos, no hay por qué adelantar ese tipo de procesos. Hay jugadores que a veces están listos, hay jugadores que no, y que hay que dejarlos que mantengan su proceso y que sean los mejores en su proceso. Yo creo que Estevis López por ahora es de lo mejor en ese proceso y hay que seguirlo manteniendo ahí. Hablemos un poco para terminar. Te decía, el micrófono y ESPN pesa. Tú estuviste en COS, has estado en Panama Sports. O sea, cuando llegas al micrófono y ESPN, ¿crees que te tratan diferente? ¿Crees que...? Porque eres el mismo Juancho. Yo espero que no. Yo espero que no me traten diferente por eso. Pero bueno, la marca también... Y respetando el camino que he tenido y la fortuna que he tenido de ser parte del equipo de COS, de RPC Radio. También he estado con RPC en algunas transmisiones, de básquet sobre todo, y ciclismo. Pero lógicamente es el líder mundial en deportes. O sea, es una marca que es muy valiosa y que sí te ayuda. O sea, cuando tú llegas, sobre todo en Estados Unidos, a cobertura, dice, oye, necesito ayuda, tal, tengo que entrar, soy ESPN. Ah, sí, mira, es por allá. O sea, es como que conocen tu medio, respetan tu trabajo y a la vez eso también es una responsabilidad. O sea, si ya tú te asocian con una marca, Tú también eres esa marca. tienes que comportarte exactamente, porque la representas con o sin el micrófono. Entonces tienes que saber que tu comportamiento tiene que ir de la mano con la marca que estás representando. ¿Tú crees que tu vida ha sido un poco diferente después de lo ESPN o sigue igual? No, mi vida sigue igual. Yo sigo siendo desordenado, sigo siendo informal, sigo siendo el amigo de mis amigos, todo. Pero cuando hay que trabajar, sabes que tienes que estar a la altura. O sea, sabes que lo que viene es... Las exigencias son grandes. Claro. Ahí no estás para... O sea, tienes que ir preparado. O sea, ahí ese potro es un potro salvaje siempre y tienes que domarlo, por decirte, ¿no? ¿Y nunca te ha pasado algo así en alguna cobertura o en algún directo que dices... O sea, siempre te quedas como que lo puedes hacer mejor. Y yo creo que eso es bueno. Sí. O sea, siempre está el hecho de decir... Y yo creo que la clave está en que hay que ir siempre más preparado de lo que necesitas estar. O sea, si llevas 20 datos para dar y diste 5, no pasa nada, porque tenías 20. O sea, no hay que decir que necesito dar los 20, ¿no? Porque tú tienes que hacer lo que te piden. Y en el tiempo que te piden. En el tiempo que te piden. O sea, hay veces que a mí me dicen, necesitamos 1 minuto. Exacto. Y es 1 minuto que tienes que dar la información. Y te lo cantan. Vamos al aire en 5, tenemos 2 minutos contigo, listo. Y te cortan. No es que te va a cortar, es que tú tienes que estar a la altura. O sea, si te cortan, la hiciste mal. Sí, claro. Entonces, eso es lo que es, ¿no? Ese saber sintetizar la información y dar la información necesaria en el momento necesario. Yo creo que esa parte también es bastante valiosa y es un aprendizaje que tenemos que tener, porque muchas veces pensamos que hay que decir más para decir mejor. Y a veces la economía del lenguaje es más valiosa, ¿no? Decir más con menos. Menos es más. Exacto, menos es más. Bueno, estamos llegando a esta parte final. Voy a hacer una dinámica que hago con todos los invitados. Ok. Traje 3 fotos de eventos tuyos, de cosas tuyas a lo largo de tu carrera. Ok, esa parte no la esperaba. ¿No? Así que vamos a ver. Vamos a empezar con esta foto. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, si quieres, háblanos un poco de esto. A ver, este fue un momento muy, muy potente en mi vida. ¿Es la primera vez que fuiste a unos juegos? Era la primera vez que iba a unos Juegos Olímpicos y era la época de COVID, Eran unos Juegos Olímpicos atípicos. totalmente atípicos.
Pero, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos tuve la fortuna, me contacté con Fernando Palomo, que tenemos buena amistad, y vimos casi todas las pruebas de atletismo en la línea de meta. Eso no lo puedes hacer en otros Juegos Olímpicos, pero como aquí no había público, nosotros ya llegábamos temprano y nos sentábamos ahí al lado de los fotógrafos y vi la carrera más rápida de la historia, que fueron los 400 metros con vallas, cuando Warholm ganó el oro, hizo récord mundial. El 1, 2, 3 y 4 hubieran ganado el oro en todas las ediciones anteriores, y esa carrera la vi no solo con Fernando, sino también con Félix Sánchez. Sí. Gran amigo hoy en día. De hecho, fui hace poco a narrar el Félix Sánchez Sí. Classic en República Dominicana. Y no, un momento sumamente especial. Aparte, pues fui contacto estrecho y estuve 15 días encerrado. Entonces, emocionalmente Pero en Tokio, dice. En Tokio. En Tokio. O sea, los después primeros. de esto. Antes. Los primeros. Nosotros llegamos 15 días, 10 días antes de los juegos. Ok. Me perdí 5 días Ok. de juegos, pero todo valió la pena cuando te puedes parar al lado de estos hermosos anillos que están ahí. ¿Y cómo es la Villa Olímpica? Porque estuviste ahí. Sí, es una locura. ¿Viste atleta? ¡Uf! Mira, te voy a hacer una rapidita. Yo estaba caminando con Alonso Edward y Ateína Bailón por la villa. Y a Alonso y a Ateína, algunos atletas le pedían fotos. ¿Sí? Sí, claro, Alonso Edward ha sido Sí, es muy bueno. subcampeón mundial. Liga Alonso, Diamante, sí. 3 veces ganador de la Liga de Diamante. O sea, había atletas que lo veían y le decían, me puedo tomar una foto contigo. Y yo voy caminando y yo le digo, Alonso, ahí está Luka Doncic. Y me dice Alonso como que, Ofi. Y yo le digo, sí, Ofi. Y seguí caminando y yo, chico, me perdí la foto con el man, loco. Pero Pero no te tomaste ninguna, sí. con Luka no, pero en el comedor sí, comí con Ricky Rubio, Rudy Gobert, Caterine Ibargüen. No, y tú vas viendo los atletas, Mariana Pajón, con la que después pude compartir hace poco en el foro de atletas de Pan Am Sports, e hicimos muy buena química, ella con su esposo también. Y en la villa, o sea, los vas viendo a borbotones así, vas tiqui, 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 o sea, impresionante. No, la Villa Olímpica es uno de los regalos más impresionantes que he tenido en mi vida. Poder estar ahí con los mejores atletas del mundo, sin duda, fue Tokio. Y te pregunto algo. Hay mucha gente que dice que el fútbol no es un deporte olímpico. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que puede, de hecho, mira lo que va a pasar en Los Ángeles, que van a reducir el número de equipos masculinos y aumentar el femenino, Sí. porque el femenino le da más valor. Claro. Y más en Estados Unidos. Yo forzaría a que el fútbol se adapte al olimpismo y no al revés. Voy a lo siguiente. Sí, porque el olímpico es lo más grande. Entonces, en unos Juegos Olímpicos, si tú y yo somos atletas de atletismo Lo mejor y es- corremos los 100 metros planos, la final de los 100 metros planos, el evento más potente, nos montamos en el mismo bus y regresamos en el mismo bus. Sí. En el fútbol los mandan a cada equipo en su bus. No. Si tú estás en unos Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, hay un bus para los dos equipos de ida y de vuelta. Y que compartan y que después Sea del quien partido, sea. exacto, y que después del partido tengan la deportividad de sentarse en el mismo bus. Como Rafa Nadal, estuve escuchando que Rafa le dijo a Carlitos en los últimos juegos, vamos a la villa. Claro. O sea, somos... Y se quedaron en la Sí, villa. cuando en Wimbledon puedes ir a los mejores hoteles de Londres, en Roland Garros a París, pero en los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos. Y eso no lo puedes vivir en ningún otro lado. Y entonces Aunque eso... Estados Unidos sí, en baloncesto sí. No, pero el Dream Team, ellos visitan la villa, ¿Sí? pero ellos a veces es por temas de seguridad que le pide la misma organización que se quede en otro lado. Pero, por ejemplo, en Londres se quedaron porque la villa sí daba a nivel de seguridad lo Claro, porque necesario. son- Y eso me lo contó Diego Castillo, que pudo estar con Kobe Bryant, que era su máximo ídolo, ¿no? Sí, vamos a ver la siguiente foto. a Oh, ver. esa primera está difícil de igualar porque esa primera fue muy potente. Ya está. Ok, esto fue tremendo momento. Esta Hace foto, años ya. sí, 2018. Esta foto yo estaba haciendo Tok Tok, una obra de teatro que fue muy valiosa. Esta foto la tomó Agustín González, gran amigo, actor y fotógrafo, influencer también. Y es una foto de un Photoshop que yo tenía mucha ilusión de hacer Sí. y para mí representa totalmente ese momento. Mi personaje se llamaba Pep. Sí. Era como... ¿Qué era? Mi personaje era Tok Tok, es una obra en la cual todos los personajes tienen trastornos obsesivos compulsivos. Ok. Y mi personaje... Era comedia, ¿no? Sí, es una comedia muy potente y es muy exitosa porque te ríes del dolor de la otra persona. Ok.
porque los personajes no tienden o no intentan ser graciosos, sino que viven con un problema. Y me permitió ponerme en los zapatos de personas con trastornos obsesivos compulsivos. Para preparar ese personaje tuviste que investigar un poco sobre Sí, sí. De hecho, curiosamente yo usaba una gorra y cada vez que me pongo esa gorra me da el tic que tenía el personaje. Sí, me quedó trabajando en la neurona, pero esta es tremenda foto. Y la imprimiste bien, bien brutal también me gustó. Vamos a ver el último. A ver, la última foto, a ver si lo podemos ver. Esta. La ilusión. Esta foto fue antes de la final Sí. y es la ilusión de representar en esta plataforma Panamá. al periodismo panameño y sobre todo la ilusión de que Panamá jugaba una final. Ese Sí. día llegamos a las 11 de la mañana al estadio. Y el partido, era como a las 6 o así. Pero Y llegamos, comían ahí todo. sí, en el estadio te comes una hamburguesita de esa que te ponen en la zona de prensa, pero Bueno, no tenías ni hambre, ¿no? no, desde que llegué. Y para mí esta foto era y recuerdo que se lo mandé a mi familia y le decía, hoy es la ilusión de una final, ¿no? Y me puse inclusive esa ropa, que era como una ropa bien particular, bien tal, porque decía, mira, la empaqué así, yo dije, esta es la ropa de la final y Panamá va a estar en esa final. Porque yo lo tenía aquí, que íbamos a estar en la final y que íbamos a pelear el título, pensaba que lo íbamos a ganar, pero es la ilusión en uno de los estadios más hermosos del mundo, que es el SoFi Stadium. ¿Cuál crees que es el estadio más bonito donde has estado? Depende. Si me preguntas de fútbol específicamente, De fútbol, para empezar. que yo haya estado, voy a decir el Rommel, pero fuera del Rommel, ¿El Rommel nuevo o el viejo? bueno, cualquiera. El Rommel. Dame el Rommel, la mística Sí. del Rommel. El Metropolitano me gusta mucho como A mí estadio. me gusta mucho más que el Bernabéu. Sí, el Metropolitano es un estadio que tiene una mística desde que llegas en metro, porque Sí. tiene los escudos. La Creo que el Real Madrid cometió un error estratégico de no mudar su estadio a otra parte de la ciudad. Tú que conoces bien la ciudad de Madrid, Es que eso es como si fuera calle 50. genera un caos tremendo cada vez que hay un evento ahí. O sea, no solamente el tema de los conciertos, un partido en el Bernabéu. Yo estaba en Madrid. Te tienes que ir caminando después. Yo estuve en Madrid con mi esposa. Un día jugaba Madrid-Liverpool en la Champions del 23. La que gana el City. Ok. La que gana el Madrid ese partido. Exacto. O sea, nosotros no íbamos al Bernabéu y el metro estaba colapsado 10 paradas antes. Sí. Es como que... Separa la ciudad. ¿Por qué tienes que generar este caos? Pero no es necesario. cuando juega el Atlético no se separa, o sea, separa la zona. Porque se va para allá la gente. Entonces Más era cerca como del que aeropuerto, el Madrid hubiera hecho su estadio en las afueras y estuvieran haciendo 20 veces más conciertos de lo que están haciendo. El estadio estuviera más bonito del que tienen ahora. Pueden gritar más. Pueden hacer lo que quieran, pueden generar activaciones, pueden hacer todo. Yo creo que hay un error estratégico por parte del Real Madrid que pienso que les puede costar. Y aparte otro estadio que te puedo decir que me gustó mucho y es de fútbol. La gente se va a reír porque es un estadio de una liga que le ven para abajo, pero me gustaba mucho el estadio del Cincinnati FC de la MLS. Sí, un estadio parece como de Bundesliga. Okay. Y el del LAFC. Ok, ya. El del LAFC tiene una particularidad que está hecho al lado del Coliseo de Los Ángeles. Okay. Y ese estadio está hecho de una forma en la que 2 gradas están abiertas entre sí, de un córner. Y desde el otro córner se ve downtown entre el espacio que se genera. Eso me parece Pero como está que pensado para eso. Está pensado así, eso me pareció brutal. Y fuera de fútbol, SoFi y el Mercedes-Benz. Sí. Y un estadio que me gustaría conocer, San Mamés. Dicen que es el mejor estadio para narrar dentro. O sea, sí, me gustaría conocerlo. El nuevo San Mamés. El Allianz Arena del Bayern Múnich. No conozco ese estadio y me encantaría ir a Wembley. Esto. Mira, iba a decir un estadio británico, pero no iba a decir Wembley, iba a decir Celtic Park. Ok. Me gusta la mística del fútbol escocés. Puede ser, ahora que está Victor Griffin. Ojalá, sí, de repente. Pero no conozco el Reino Unido, no conozco Escocia, ni Inglaterra, ni nada, y me gustaría hacer un tour de un par de estadios por allá. Sí. Eso me gustaría mucho.
Pero esta ¿Y, foto brutal. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué sueños te faltan por cumplir? ¿Ir a los nuevos Juegos Olímpicos? ¿Ir al Mundial? Mira, me gustaría cubrir un mundial de fútbol in situ. Ok, Yo fui a Rusia, pero a ver partidos nada más. ok. ¿A Panamá? No. Sí, vi el gol de Baloy, vi el Panamá-Inglaterra y vi Bélgica-Túnez. Ok, el mismo día, ¿no? De día de por medio. Ok. Me gustaría cubrir el mundial del 2026, ojalá con Panamá ahí, por ¿Y si supuesto. pudieras escoger entre el Mundial o los Juegos Olímpicos? No, voy a los dos. No lo negocio. Eso para mí no es negociable. Te iba a decir ir a reportar unos Juegos Olímpicos. Sí. O sea, esa parte me generaría mucha ilusión. Los juegos que vienen son en Los Ángeles. Tengo un gran amigo productor que según su propia palabra, Sí. él se retira después de Los Ángeles, porque él reside en Los Ángeles Es como... y quiere que sea como el final de su carrera. Y una de las ilusiones que más me hace es estar en esos juegos y ojalá pueda compartir transmisiones o reportajes con él y poder despedir una carrera de una persona que admiro tanto en Los Ángeles junto a él. Bueno, Juancho, últimas palabras para la gente que nos ve. No, primero, darte la enhorabuena por este podcast. Me vi el capítulo con Roberto y la Gracias. verdad me parece que está muy bien llevado. Esta dinámica está fabulosa. Y nada, gracias por la invitación, gracias por tus palabras al principio. Nos conocimos en esos primeros COS Gamers, Sí. cuando yo presentaba y tú ganaste. Que gané, sí. En esa época era lo que hace la Minyamal ahora, que la gente dice que está alzado, tú nada más veías a la gente y era como que qué fácil. Es fácil. Y nada, verte crecer también ha sido bien bonito para mí y tener contacto contigo y saber todo lo que estás haciendo y cómo estás emprendiendo por otro lado, aprendiendo y creciendo como profesional y como persona, pues me da mucha satisfacción. Muchas gracias, Juancho. Un placer.